Buenas noches. Hola. Estamos acá con el Abuchiche, para el primer episodio de las historias del Abuchiche. Vamos a empezar el episodio con el Abuchiche contando algunas historias sobre cuando nosotras dos éramos chicas. Lo primero que recuerdo es que para mí, Camila, mi nietita mayor, de este matrimonio tengo otras nietitas, otras dos, que era chiquitita y le gustaba dormir en la cama de los padres. Y una vez Marcelo dijo, se acabó. Camila va a dormir en su cama como corresponde. Yo me fui, habré vuelto a los 3 meses, 4 meses, y llegué como a la 1, 2 de la mañana. Por supuesto, Marcelo estaba durmiendo. Me abrió Paola, ¿no? Mami. Y cuando llego al dormitorio, estoy hablando de cuando vivían en Moema, veo que Marcelo está durmiendo y Camila está arriba de la cabeza de Marcelo. Entonces, yo digo, se cumplió la orden de Marcelo. Camila en su cama, que me causó mucha gracia. Después, cuando creciste un poco, que yo te quería sacar a pasear, a veces venías y a veces me decían, va embora. Pobrecito la. Estaba Cris y yo le preguntaba, ¿qué quiere decir? Dice, no conocía todavía bien el idioma. Ahora tampoco, después de 20 años. Y Cris me decía, quiere decir que te vayas. Después, me acuerdo que eras chiquita. Y hago un paréntesis, después sigo con Miquita. Y con Cris íbamos al parque Ibirapuera. Sí. Y entonces le digo a Cris, ¿es cerca? Sí, dice, es cerca, eran como 25 cuadras, yo ya no daba más. Además, Cris subía y bajaba las lomas y digo, Cris, dice, no, llegamos rápido. Y ahí estábamos con los patos, con las galletitas. Los patitos. Después volvíamos, una cosa muy linda. Y después, íbamos a la pileta de allá, hacíamos lo que hacía con tu mamá de chiquita, el bomba Paulita bomba. Y bueno, la verdad que teníamos una linda estadía. Yo cada vez que venía acá y con el advenimiento de las nuevas tecnologías ya no tenía problema porque arreglaba todo por teléfono, no necesitaba estar en Buenos Aires. Sí. Podía venir más seguido. Y me acuerdo cuando nació Miquita, que me dio la noticia Paulita. La primera noticia que me dio que estaba embarazada. Yo dije, yo mínimo quiero 4, 2 y 2 nietas, 2 de Paola y 2 de Vanessa. Así que para mí fue una de las alegrías más grandes cuando venía Miquita. Cuando nació, Vanessa, tu tía, la hermana de Paola, me dice, ¿qué haces acá vos? Tenés que ir a ayudar a Paulita, porque ella siempre fue brava. Y vine así a las mamaderas, como me enseñó tu mamá para Miquita, y la verdad que la pasamos bastante bien. Después estaban todos los pormenores de la convivencia, ¿no? Íbamos al colegio, la llevábamos con Alba o con Cris a los distintos colegios y a mí ya me conocían, tanto venir
y hablábamos de fútbol con la seguridad. Sí. Y cada vez, como yo soy de Racing, cada vez que me veían, me decían Racing. Y yo decía primero. Y inclusive encontré en un teatro, no sé qué era, uno de la seguridad, que hacía seguridad allá, y apenas me vio, me dijo Racing. Sí, Racing. Así que la pasamos lindo. Después, ya cuando crecieron un poco, que íbamos al sitio, íbamos a distintos lugares, y bueno, la verdad que estuvo lindo. Y cuando papi y mami decidieron venirse a vivir acá, yo estaba muy contento, porque digo, voy a ir a visitarlos a Brasil, en vez de ir a visitarlos, qué sé yo, a Avellaneda o a Pilar. Brasil es más lindo. Así que la pasamos muy bien, muy lindo. Todo una gran alegría. Sí. Y ahora que ya están grandecitas, pienso pedir permiso en la aduana cuando vengo para acá para traer una ametralladora para cuidarlas. Porque cuando salgan, vayan a alguna fiesta, voy a tener que usar la ametralladora porque va a haber una fila de muchachos atrás, que son tan lindas y tan bonitas y tan elegantes que la verdad tuve la suerte de tener 2 hijas y 4 nietas lindas, hermosas, inteligentes, todo a favor. No hay nada que pueda cuestionar. Qué lástima que no fue así o no fue así. Todo a favor, todo signo más. No hay negativo. Y una vez, cuando ella era chiquita, Miquita me tomaba examen. Entonces me dice, hace esto, me ponía. Y una vez me dice los Minions, que dibuje un Minion. Y el Minion, no sabía que era un Minion, dibujé un dibujito. Entonces, como mi maestra, que tenía en esa época 4 años, 5 años, me dice, ¿sabés qué nota tenés? 6, 7, no, 0. ¿Cómo 0? Dije. Dice, 0, no te quejes, porque no hiciste mal las cosas. Hacelo de nuevo. Hice otro dibujo. ¿Cuánto me puso? 1. Digo, ¿cómo 1? Nada más que dice, es mejor que 0. Mi maestra. Y bueno, tenemos más anécdotas en este momento, no me acuerdo, pero la pasábamos fenómeno. Sí. Ay, de la mochila. ¿Te acordás cuando te puse una mochila? Me acuerdo que me pusiste una mochila y yo, ¿qué hago con esto? Y era una cosa rara para mí. Digo, esto debe ser enviado desde Marte. Los marcianos me mandaron esta mochila. Y las mochilitas. Y Miquita me dice, úsala. Y yo me acuerdo que durante muchos años íbamos a buscarlas a la escuela, llevarlas no porque era muy temprano. Sí. Y yo durante muchísimos años me levantaba muy temprano, inclusive hasta que íbamos con tu mamá, que la llevaba de Frondizi, ¿cómo se llamaba? De Seguetti. Al de Seguetti, que yo salía para el hospital y llevaba a tu mamá. Entonces, a partir de que pude, me levanto tempranísimo, 11:30. Y los que me critican, digo, yo escuché que Putin también se levanta a 11:30, así que no me critiquen. Entonces sigo levantándome a esa hora, pero como salían a la 1:30 o 5 de la tarde, sí, íbamos y había donde está el edificio nuevo,
el hombre que era muy amigo, y ahí le comprábamos juguetes, Sí. raquetas, todo. Y él cada vez que me veía me saludaba, me decía qué quieren las chicas, y ahí comprábamos las cosas, que eran bastante buenas. Y después, ¿qué más hacíamos? Bueno, jugábamos, íbamos abajo. Y me acuerdo cuando recién salieron los patines, que una vez la llevé a ella a patinar y estaba todo bien. Cuando terminé de poner los patines empezó los gritos, que yo no sabía qué pasaba, y se ve que Chris desde arriba escuchó y bajó y dice, no, lo que pasa es que quiere que le pongas el nudo así, qué sé yo. Y bueno, y patinábamos abajo, jugábamos mucho abajo. En la casita era, creo que eras vos, en la casita que había para jugar, que vendías helado. Entonces yo iba por la ventana, compraba los helados, le pagaba. Y después jugábamos al aro de básquet que había ahí también. Sí. La pasábamos muy lindo en los dos lugares. En Moema, que sí. Me acuerdo que una vez estaba con vos, que estabas con tu amiga Lu. Sí. Que esa era un terremoto. Cada vez que venía Lu a la casa temblaba todo el mundo. Entonces, yo no sé qué hablábamos, que los que se portan mal van al calabozo. Y entonces le explicaba lo que es calabozo y vos me decías, no le hables en castellano que no entiendes, le explico yo. Así que siempre que disfrutamos, la pasamos bien, sí. No perdimos el tiempo y bueno, más no se puede pedir. Sí. Nietas grandes, lindas, inteligentes, estudiosas, que quieren a su abuelo. Sí, mucho. Claro, yo conté que cuando eran chiquitas el abuelo le hacía la mamadera. Sí, la memé. La memé. Y esto me hace acordar que con inteligencia artificial, a cada rato, creo, en Instagram ponen un nenito de unos 2 años, pero perfecto, habla normal. Y cada vez que le preguntan a quién querés más, ¿a tu papá o a tu mamá? No, dice, a mi abuelita que me da todos los gustos. Y el abuelo le daba todos los gustos. Lo sí. Mismo que a las primis de Buenos Aires, sí. Que son las hijas de la hermana de Mami, que se llama Vanessa, y que una se llama Julieta y la otra Agustina. También cuando venían a casa a merendar, las dos, una o dos veces, la mamá, Vanessa, o sea, la tía Vanessa, sí. Decía, yo voy a merendar con ustedes en casa. Y entonces las nenas decían, no, vos te vas, nosotros merendamos. Entonces que íbamos a la vuelta, que hay un gran supermercado, y le digo a las chicas, elijan lo que quieran. Y entonces decían, no, porque mami dice esto. Elijan lo que les gusta, y vamos y comíamos de todo en la merienda. Y después, cuando llegaba a la casa a cenar con las nenas, decía, ¿qué merendaron ustedes? ¿Algo que yo les tienen prohibido? No, solamente cosas que son sanas. Papa frita, palito, todo, chocolatines, todo sano. Bueno, esa es la historia, y la conclusión es que no me puedo quejar. ¿Y Abu, cómo era cuando nos juntábamos las 4 primas? Eso podía hacer caer un gobierno. Hacían de todo. Y les gustaba mucho ir a la pieza grande del departamento, la pasaba muy bien, muy lindo, y como yo ya estaba
medio jubilado del hospital, pero no de la facultad, pero tenía mi trabajo soft, suave. Bueno, las podía llevar a cualquier lugar, íbamos, veníamos, la pasábamos lindo. O sea, fue una experiencia muy linda y aprovechamos bien el tiempo. Sí. ¿Te acordás cuando fuimos a Bahía con las primas? Cuando fuimos a Bahía, un viaje hermoso. Qué viaje lindo. Con las primis, la pasamos fenómeno. ¿Se acuerdan que saltaban ustedes en el, ¿cómo se llama el saltador? El pula pula. No, más que pula. No, ese redondo. Habían cosas tipo de redondo circo. El redondo. En el agua estaba, ¿no? No, estaba en el pasto. En el pasto. El redondo con... Eso, La cama elástica. que saltaban, parecían, sí, saltaban mucho, la pasamos muy lindo. Varias veces hicimos excursiones en el sitio, en Campos de Jordán. Sí. Lo que recuerdo mucho también son las excursiones que hacíamos con los chicos y las playas que íbamos, Sí. que la pasábamos muy lindo. Y sí, con Mari y Pablo, que son nuestros parientes. Sí. Así que la pasábamos fenómeno, no podemos quejarnos. Sí. ¿Te acordás cuando íbamos a Uruguay y nos contabas las historias en la hamaca? En Uruguay yo me olvidaba, pero ahí con Tama también la pasábamos fenómeno, en esa famosa hamaca que me encantaba, en Piria, y cuando fuimos al circo, Sí. ¿se acuerdan? Yo me acuerdo. Muy lindo todo, la playa, que íbamos a la playa, caminando, los asados que hacía papi. Ay. Y ahí no había veda alcohólica. Qué lindo que eran. Era una cosa maravillosa. Y lo que pasa que yo necesito que me den la puntita y desarrollo. No me puedo acordar de todo, pero... Y los tragos que te hacen. Los tragos de papi, el whiskacho. Un whiskacho. Y las reuniones que hacíamos con papi y Pablo, el tío Sí. Pablo. ¿Cuánto vino trajiste de Argentina? 6 botellas. No, pero de todo el... Habré traído una bodega entera. Sí. Y Creo que más. Y cuando yo vi que en el pasaje decía 2 valijas, porque yo digo, esta vez no quiero viajar tranquilo, aunque yo tengo mi técnica especial que nunca me falló. Pero cuando vi, llamé por teléfono y dice, no, tiene 2 pasajes de 23 kilos, fui a comprar urgente 3 botellas más. Y vos sabés que el chino, le agoté las botellas, no tenía más, porque no quiere comprar más el chino porque dice que no sé qué problema. El chino es el dueño de un supermercado que siempre vamos a comprar, porque ahí en la Argentina vinieron muchos chinos, pusieron supermercado, y le agoté las botellas y digo, bueno, ¿y cuál te queda mejor? Dice, esta es buena, llévala. Y eran, ¿cómo era? ¿Crédito? No, eso fue papi. Lo que pasa es que acá yo saco la tarjeta de crédito y no me piden nada. Dice, ponela ni código ni nada. Solo hacer así. Y los chinos solo aceptan débito, que es como efectivo, Sí. porque se lo acreditan en el momento, Sí. o efectivo. Entonces papi fue solo y una vez que compró, le dio la tarjeta y dice, no, solo débito. Entonces dice, déjalo la botella. Deja todo. Entonces vino a buscar papi, fue y con el débito la sacamos. Pero ahora traje 6, pero la última vez que tenía 2 valijas traje 7 botellas de vino.
Malo el Llenaste. Bueno, Sí, eso, la galletita, eso el me chocolate. encanta porque son cajas, ¿no? El vino preocupa un poco y encima que la aerolínea que viajo cerca de los árabes me dice, ¿lleva alcohol usted? No, le digo, unas copas, póngale frágil, son copas. Y eran 7 botellas de vino. No, lo básico. Así que, y bueno, si me hacen acordar de algo más, pero la cinta. Comer cuando viene acá. Ah, ¿y el VIP? Cuando venís en el aeropuerto. Tengo una debilidad por 3 letras, que es una B corta, una I latina y una P, el VIP. Entonces voy directo. Lo primero, voy al champán, con la entrada. Y después, y cuando me sirven el champán, que me dan la copa, le digo al muchacho, échale un poco más. Y después de comer bien todas las cosas ricas, un whiskacho para hacer la digestión. Y después Una coquita. más o menos esas latitas de coca, unas 5, 6 o 7. Y bueno, lo engancho bien. Gracias a mami Paulita, Sí. que me arregló todas las tarjetas, así que entro Entrás donde y quieras. salgo, sí, le doy todas las tarjetas, le digo, ¿cuál sirve? Empiezan a ver, esta sirve, bueno, deme las otras, pase, firme, bienvenido. Y, ¿cómo? Sácate. Y bueno, y después iba rajando el avión. Y antes de la pandemia no podía adelantar el vuelo porque cerraban el aeropuerto. Entonces mi amigo Tony de California me dijo, llama a las 12, 1 de la mañana y a quién me mandan. Me dice, no tenemos lugar. Y me consigue lugar la operadora muy buena en Aeroméxico, que no estaba dentro del grupo de aerolíneas yo tenía American, no sé. Y bueno, yo contentísimo, encantadísimo. Entonces llego a Aeroméxico, y bueno, tomo el avión y digo, tengo que festejar. Y me voy urgente al VIP. Entonces no sé qué pasó con el VIP y la llamé a mami, Paulita. Y ella me dijo, no, es esa tarjeta, que no sé lo que pasó, que entré al VIP. Y estaba tan contento porque llegaba el avión y a las 8 de la mañana del otro día cerraban el aeropuerto por la pandemia. Estaba tan contento que casi me pierdo la conexión. Comiendo y todo, sí. Quería, la verdad era morfando y chupando, pero quise ser fino. Dije comiendo y tomando algo. Algo debía ser un botellón. Bueno, no sé si me hacen acordar de algo más. O sea que estaba todo muy lindo, la pasamos lindo. Muchas Vamos gracias. a cerrar esta sesión. Muchas gracias. Y ahora vamos a empezar en la próxima secuencia. Muy bien, estamos acá con el abuchichón para que nos cuente historias. Estamos acá con Marce también y nos va a contar un poquito de dónde venimos, ¿no? De dónde vienen los abuelos, los bisabuelos, quién se juntó. El abuchiche sabe todo. El quién es quién de la familia. Muy bien. El abuchiche nació en Buenos Aires, es porteño. Pero ¿qué pasaba? La familia de mi papá vivía en Rosario, de mi mamá en Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué nací en Buenos Aires y al mes ya estaba en Rosario?
porque mi mamá, la abuela Dora, quería que yo nazca, pero cerca de su familia. Y entonces así fue. Después yo fui a Espera, Rosario. la abuela es Shapiro. Shapiro. Bueno, y mi abuelo es Miguel Sigman, son los Chickman. No, Chingman. Ella, Paola, cuando era chiquita, decía, yo me llamo Paola Chingman. Chickman. Muy bien. Entonces se volvieron a Rosario, vivían en una casa y son ¿cuántos hermanos? Somos 5 hermanos. Está bien. Bueno, pero al principio eso tenemos que preguntarle a Jorge. Ok. Yo vivía en la calle, un departamento chiquito, Ovidio Lagos, mientras mi papá hacía la casa que era médico, se recibió de médico con mucho sacrificio porque él vino de Rusia a los 14 años. Lo que yo sé es que mi abuelo, o sea, el padre de mi papá, vino primero y después vino mi abuela, Paulina, con 4 hijos. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Mi abuelo, Bernardo. Bernardo. ¿Y sabés de qué región de Rusia Sí, eran? se llamaba Gorodoka. Le dije a Gerardo que viajó, que averigüe, y me dijo que Gorodoka era toda una región, no era una ciudad. Que creo que ahora será Ucrania o Lituania. Sí, me parece que es Ucrania. Entonces, Y ahí eran 4 hermanos, era el abuelo 2 Miguel. varones y 2 mujeres. Ah, El varón se llamaba Busi, trabajaba en obras sanitarias. Pusi era el papá de Marcelito. Marcelito. Sí. Y que Busi tuvo 4 hijos, Marcelito, Silvia, ¿no era? Silvia, la otra hermana y Sergio. Ah, ok, que muy bueno, Sergio. De los 4, Sergio se recibió de ingeniero. Muy bien. Bueno, y entonces mi papá me contó que ellos se escaparon de Rusia, aunque consiguieron los pasajes a través de un río congelado. Es lo único que sé. ¿Y él que fumaba Era un con gran los cosacos? ¿Cómo? Con los cosacos. Claro, era un gran fumador, me contó, y que hasta los 14 años, como estaban los cosacos, le enseñaron a fumar y a andar a caballo. Los cosacos. Él era amigo de Los cosacos eran tipo mercenarios, Sí, ¿no? sí, eran... ¿No era la guardia del rey? No. Sí. No. Bueno, Mitad y mitad eran tipo los colectivos de Maduro. ¿Viste los colectivos? Que Sí. son y no son. Pero eran bravos. Sí, pero parece que él le cuidaba los caballos, no sé, algo de eso. Y de ahí él aprendió a andar a caballo y le gustaba andar a caballo, y cuando íbamos a veranear, que íbamos los 5, él me agarraba a mí, él siempre se levantó muy temprano. Mi hermana Nidia lo heredó. A las 6 de la mañana se acueste a la hora pero siempre hacía siesta. ¿Iban a dónde? ¿A Córdoba? Siempre la falda. Ah, Entonces me levantaba a las 6 de la mañana a andar a caballo. Yo decía, no quiero ni levantarme, ni nada. Odio los caballos, no quiero caballo. Te caes del caballo. Y dice, no, vení conmigo. ¿Y a dónde íbamos? A la Pampa de Olaén. La Pampa de Olaén es para el lado de las Sierras Grandes. ok. ¿Pero se quedaban cerca de donde íbamos nosotros, de chicos? No. ¿En Sí, la falda? sí, iríamos, qué sé yo, a Poquito. 50 cuadras ida y vuelta. ¿Y que alquilaban una casa? No, ¿O hotel? no. Al principio íbamos al Parque Hotel, que era un hotel que estaba en la bajada y que nos gustaba porque tenía un zoológico. Y además yo a la hora de la siesta... ¿El hotel tenía un zoológico? Sí, adentro del hotel había animales, una parte. Claro. Y había un arroyito y yo ahí pescaba ranitas, ¿Con Gerardo? pescaditas. No, Gerardo era más chiquito. chico. Pero a mí me daba vergüenza porque
bajábamos del auto en el hotel, los 5, mi papá, mi mamá, la chica que ayudaba, porque con ¿Iba la 5 chica? hijos también, todos adentro del auto. Yo siempre envidiaba al hijo único o a 2, porque... Era un lío. Claro. Y a ¿Y veces... la abuela qué decía, la abueladora? ¿Miguel? Coca. Sí. Coca. No, eso era después. Eso era después. Entonces, en Córdoba la pasábamos bien. Y íbamos al fondo de la avenida Eden, que era la base del ascenso a una montaña que se llama El Cuadrado, y ahí alquilábamos burros. Burros, yo también iba en burro. En burro. Alquilábamos burros. Y una vez, ya después alquilábamos una casa. Ok. Que me parece que yo se la mostré Puede la ser. casa. El chalet de la Klein, de la Magda Klein, que hacía belleza. Bueno, y en esa casa había un corredor que iba a una casa de atrás, ¿En Córdoba? en La Falda estoy hablando. Y para entrar a la casa era una entrada de coche grande. Y al final ya estaba el chalet. Entonces, mi papá siempre hacía la siesta. Entonces con Gerardo le decíamos, danos la llave del auto, te lo vamos a lavar mientras haces la siesta. Y nos íbamos con Gerardo con el auto, lo sacábamos, nos dábamos una vuelta de 10 cuadras. ¿Qué edad, más o menos? Y yo tendría, qué sé yo, 13 años, Ah, sin Gerardo registro. 9. Nada, así nomás. Muy bien. Otra época. Y entonces lo que pasa que la calle tenía una cuneta y la casa estaba pegada a un arroyo. Ok. Y entonces para entrar había que entrar en diagonal, no podías entrar derecho porque no te daba. Y en esa época teníamos un Chrysler 48 que tenía los paragolpes ¿Más para afuera? eran paragolpes, no integrados. Está. O sea que tapaban un poquitito el barro, pero era así, entre el guardabarro y el paragolpe había un lugar. Entonces cuando volvíamos, después le lavábamos el auto. Digo, porque necesitamos la llave para darlo vuelta, qué sé yo. Sí, Entonces le digo a Gerardo, bajá, indícame. Porque estaba el portón. Sí. Estaba el portón y para no llevarnos el portón por delante. Entonces Gerardo baja y me hace así. Entonces Dale. yo estaba entrando en diagonal y me hace así. Le digo, ¿pero va o no va? Me hace así. Acelero, ¡boom! Nos llevamos el portón, el auto, con auto y todo. ¿Y el abuelo Miguel no se despertó? No, porque estaba lejos, estaba ok. a la entrada ya. Y ahí. Entonces le digo a Gerardo, de todo le dije. Y el tipo me decía a mí, pero si sos vos el que me están indicando. Bueno, arreglamos el portón como pudimos. Lo volvimos a poner en su lugar y creo que, no sé si con vos o con quién, Pasamos. que estuvimos y todavía estaba el portón así La roto marca. por lo que hicimos. ¿Y a La Falda iban todos los años o fueron pocas veces? No, también íbamos a Mar del Plata. A La Falda cuando todavía el camino a Mar del Plata estaba mal, ya cuando éramos más grandes que teníamos 15, 16 o a los 16, 17 años ya empezamos a ir a Mar del Plata, alquilábamos un departamento. Y ¿Alquilaban carpa también? Sí. No, sombrilla. Ah, sombrilla. Sí. Y en La Falda subíamos con mi papá y los 5 a una montaña que se llama La Banderita, que está al lado del Cuadrado, pero subíamos arriba de todo. Había un palo, llegábamos al palo. Había una banderita. Debe haber fotos. Y estaba al lado del Chorrito, que es un sí. lugar que sale agua. Un chorrito. Agua de la montaña, que se toma. El chorrito no es cuando seguís que tenés los caballos y Claro, seguís. claro, Sí. sí seguías, pero ya al final no queríamos ir porque como no había nadie era peligroso. Así que la pasamos bien. Y ahí estaba el Hotel Edén,
que estaba abandonado. Ahora lo rehicieron Mira. y quedó muy lindo. Quedó bien. Parece que el Hotel Edén fue uno de los hoteles que... Una historia media. Claro, una historia Oscura. turbia. Oscura, sí. Sí. No hay lugar. No hay lugar. No al No lugar. al lugar. No al lugar. Muy bien. Bueno, en Mar del Plata, pero hay una anécdota, lo que nos costaba bastante era armar el portaequipaje, porque llegábamos como 8 valijas con todos los que íbamos. En esa época, en el portaequipaje poníamos todas las valijas, no entraban en el auto. Y una vez viniendo de La Falda por la ruta de Río Tercero, no por la ruta común que es la 9, se nos voló el portaequipaje porque toda la valija, me acuerdo que era Conesa la localidad, entonces fuimos hasta Conesa, General Conesa, creo que es. Sí, General Conesa, dejamos al abuelo que no quería viajar después de las 6 de la tarde. ¿Mi abuelo o tu abuelo? Mi abuelo. ¿Tu abuelo? No, No, tu mi abuelo. Tu papá. Claro. Mi abuelo, el abuelo Miguel. No, mi abuelo. Iban con el abuelo. También el abuelo venía. Pero tu abuelo llegó a Argentina. Claro, sí, el abuelo llegó. Tu abuelo. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Bernardo. Salomón. ¿Y quién era Bernardo? Bernardo era el padre de mi papá. Y Ah, Salomón era el padre de la abueladora. uno de cada lado. Y Salomón se había instalado en Rosario. Por eso tu mamá No, quería... Salomón siempre estuvo en Buenos Aires. Que porque era el de la familia de la abuela. Pero no era que tu mamá quería volver a Rosario. No, a Buenos Aires, al No. revés. Ella quería ir a Buenos Aires. Y después a Y- tenerme. Está. Y después Y volvió volvió a a Rosario. Y la familia de tu papá sí era de Rosario. Sí, se instaló Claro. en Rosario. Mi abuela ¿No puso quedó nadie en Rosario? un almacén. Ah. ¿No quedó nadie en Rosario? En Rosario, bueno, estábamos nosotros y el tío Bussi. Después Bussi se vino para acá. Y mi papá en Rosario, y atendía el almacén, tenía el libro abajo, estudió medicina y él iba caminando a la facultad para ahorrarse los 10 centavos del tranvía, con mucho sacrificio, pero se recibió de médico y anduvo muy bien. Era médico clínico. Bueno, en esa época tengo la Atendía chapa en el todo. consultorio, clínico, mujeres, niños, todo Niños atendía. también. Bueno, Sí. entonces tenía 2 consultorios, uno donde vivíamos, Que era abajo. que era abajo. ¿Y ustedes vivían arriba o abajo también? No, era todo planta baja. Era donde tendría que estar el comedor y el comedor estaba del otro lado y después estaba tenía un consultorio en una avenida, se llama Avenida Lucero, cerca del balneario municipal, cerca donde está la autopista. Todavía está, me parece, el edificio viejo, que era un primer piso, que no lo derrumbaron. Iba a un hospital que se llamaba Roque Sáenz Peña, el hospital. Ah, mira. Bueno, todavía está el hospital. Yo me acuerdo que una vez venía con Blanca y nunca dejaba de ver todos los lugares que íbamos. La Costanera, todavía no estaba el edificio La Bandera, la casa donde... en Rosario. Sí, la casa donde yo vivía. Con nosotras hacíamos todo eso. También la montaña. Sí, pero eso esta vez lo hice a las 12 de la noche. Y también, pero esa vez no fui al consultorio, pero estaba el consultorio y trabajaba muy bien mi papá. Me acuerdo... Y había que alimentar 5... Sí, no, pero trabajaba muy bien. Inclusive la abuela Dora me decía, papi cree que yo no sé, pero él le da plata a Bussi, porque Bussi no tenía mucha, ¿no? Está muy bien, hay que ayudar Está a bien. los, Bueno, entonces... a los hermanos, era hermano. Era hermano. Entonces, ¿qué pasó? El tío Aarón
y cuando viajaba también a Córdoba, porque Tío iba Aarón era tu tío, el hermano de mami, de la abuela Dora. Ah, ok. Entonces, pero lo que pasa, íbamos a La Falda, porque en esa época Mar del Plata, Era muy lleno. nadie, casi nadie iba, y de Rosario era más cerca a La Falda. Entonces, Claro. pero también en general toda la gente iba a La Falda. Entonces el tío Aarón paraba en casa y después seguía a La Falda. Entonces, tomando whisky, lo convenció a mi papá vender todo y entrar a la sociedad del tío En Buenos Aarón Aires. de Buenos Aires, que el tío Aarón, que era ingeniero civil y creo que hizo algunos puentes de la General Paz, ¿Era Aarón Shapiro? sí, enganchó la ley de propiedad horizontal. Hasta ese momento, un edificio de 10 pisos tenía que tener un dueño. Con esa ley se pudieron, entonces hizo una sociedad con los hermanos y fue muy bien económicamente, se progresó mucho, y él le dijo, venite a Buenos Aires, vendé todo y se sos fue. parte ¿Y de la dónde sociedad. fueron? ¿Villa Crespo era? No, Villa Urquiza. Villa Urquiza. Bueno, Y ahí vas a la escuela, a la mañana, ibas al Yule. a la mañana iba al colegio Yiddish y al Yule. Ah, a la mañana. A la mañana. Y a la tarde íbamos al colegio normal. Y por ejemplo, cuando hacía frío, que alquilábamos un chalet de 2 pisos. Arriba estaban los dormitorios, abajo, y adelante todo a la izquierda el consultorio de mi papá, con un garaje del otro lado. Entonces, cuando estábamos en invierno, qué sé yo, nos pasaba a buscar un ómnibus. ¿Viste el ómnibus? Un chofer que era polaco. Sí, entonces había un chico... ¿Cómo se llamaba, te acordás? No, pero me acuerdo que había un chico que era rebelde, se sentaba atrás, chiquito, rubiecito, y el chofer miraba y dice, Piojito, no hagas enojar al puliaco que te voy a sacar. Bueno, ¿qué pasaba? Que llegaba el ómnibus, tocaba bocina como esas motitos, y estábamos todos en la cama de mi mamá y le decíamos, mami, hoy no vamos, que hace frío, nos vamos a enfermar. Y mi mamá decía, bueno. Llegaba el es como ómnibus, yo, tu mamá. tocaba la bocina y mi papá de abajo decía, Dora, que bajen los chicos. No, porque pobres... ¿Qué? Si no se bajan ahora le rompo el alma a todo el mundo, vistiendo a todo lo que da, tomando la leche, porque el desayuno era leche, pero no era pasteurizada, había que hervirla 3 veces, pero estaba hirviendo, entonces pasábamos de un... ¿Y qué comían? ¿Comían leche y un pancito? No, nada, leche y nada más. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Mi mamá, para que el tipo no se enoje, que una vez por semana hacía empanadas muy ricas, le daba empanadas al chofer. Entonces, y nosotros... muchas veces que llovía llevábamos a las chicas en bicicleta al colegio. Mi colegio estaba a 2 cuadras, el de Bucareli estaba a 4 o 5. Uno era el Yiddish y otro era el normal. No, el Yiddish estaba lejos, estaba por Mosconi. ¿Cómo se llamaba, sabes? Beitam. Beitam. ¿Y tus hermanos? Vos sos el más grande. Después venía Chela, Gerardo, sí. Nidia y Elsa. Elsa la más chica. Elsa la más chiquita. Y ¿qué fue? Entonces, nosotros todos éramos socios de Geva, porque la abuela decía hay que hacer deporte, hay que... me acuerdo que nosotros con Gerardo nos íbamos a bailar a varios lugares, aterrizábamos a las 4 o 5 de la mañana, nos queríamos levantar a 11:30, 12. Con buena suerte, ¿no? Pero teníamos amigos que iban temprano al club, por ejemplo a las 9, a las 10. Entonces la abuela venía y levantaba la persiana, entraba el sol. Y entonces decíamos, mami, dejate de joder. Entonces la abuela Dora decía, ladrones, criminales, asesinos, esos duermen de día y salen de noche. Levántese, que todos sus amigos ya están. No, mami, déjate de joder. Bueno,
esa era una de las anécdotas. En esa época no iban a COAG, o iban a, No, iban a todavía no íbamos a la COAG. A la COAG ya era diferente. COAG. Iban. Éramos más grandes. Ah, Eso les quería contar. Entonces, ¿qué pasaba? Del club nos íbamos con el auto a las cuartetas. Corrientes era doble mano como ahora, a partir de Callao, porque Callao ya es peatonal. Entonces, mi papá compraba 2 pizzas en las cuartetas, ya cortadas, y parábamos frente a un kiosco por Junín, por ahí, y poníamos las pizzas arriba del capó y bajábamos todo, y que comía más rápido comía más pizza. Y les compraba una coca cada uno, que eran cuando recién salían las botellitas chiquitas, ¿no? Entonces a mi papá le gustaba la cerveza. Él se compraba una cerveza y nosotros las cocas. Bueno, terminábamos de comer, subíamos al auto y la abueladora decía: Miguel, coca. Y mi papá dice: coca, ya se mandaron 6 cocas, van a ser 6 cocas más. ¿Qué se creen que son esas? Miguel, coca que vomito. ya sabíamos a quién salir. Entonces tenía que comprar papas ahí. Entonces nosotros decíamos: yo también. Tenía que venir el abuelo con 6 cocas. Y bueno, se usaba que te ponían a estudiar piano. Todos estudiaban piano, todos estudiaban algún instrumento. Un instrumento. Gerardo violín. Gerardo violín, la tía Chela era profesora de piano. Sí, tocaba muy bien. Y yo, vos muy bien piano y acordeón. Y sí, acordeón. yo tengo el acordeón. Sí. Tenés que tocar un día para Es las una nenas. lástima porque Precioso es ese acordeón. me lo trajo el tío Aarón de Italia, un Scandali. Scandali. Sí. Precioso. Sí. Pero con ayuda no lo podrías tocar o te olvidaste. No, ¿Cómo se no toca? me No. olvidé, no. Pero es pesado. Es pesado Es pesado. para cargar, si estaría... Sentado no se pero puede tocar. sentado. Y toco sentado sí. yo. Ah, Tocaba tarantelas, algo me acuerdo. Ahora, cuando te pusieron a estudiar piano, ¿era algo que te gustaba o lo hacías medio forzado? Normal, pero era vago. Pero yo le expliqué a las chicas que, por ejemplo, me acuerdo que la fantasía impromptu de Chopin, que es muy difícil, yo la estudiaba, es sincopado, quiere decir que en vez de tocar las teclas juntas, toca una, toca la otra. Me acuerdo una parte, el vals opus 64 de Chopin, número 2 también, una parte. Después flor de repertorio. la polonesa de Chopin, la militar, una parte. Y yo quería mostrarle a ella. Hoy vamos a poner. Vamos a Hoy aprender. Otro día traemos el Bueno, pianito. pero te explico una cosa. Yo no era muy estudioso. No. No, pero lo que sí me gustaba y tocaba eran los tangos. ¿Te gustaba? ¿Bailabas tango? No, tocar. Tocar. Y entonces llegué a tocar muy bien la comparsita, el choclo, 9 de julio, Rodríguez Peña, muchos tangos. Todas las calles. Y de memoria. Muy bien. Y yo iba a la profesora y practicaba, pero no lo suficiente. Entonces había uno ¿Tenían un piano en tu casa? sí, es el piano que tiene Chela. Ah, sí. Muy Que después bueno. estaba en la casa de la abuela. Claro. Y después No. la abuela tenía un piano, después fue para lo de Bueno, Chela. no me acuerdo. Pero me acuerdo que yo iba a la profesora en bicicleta, estaba a 3 cuadras. Dejaba la bicicleta y había un pibe antes que yo, se llamaba Alberto, que tocaba como los dioses. Y ¿Alberto también? Sí, pero yo tocaba regular. Y encima yo pensaba, digamos, HDP encima que toca como los dioses, me usa la bicicleta mientras yo estoy con la ¿Te usaba la profesora. bicicleta? Claro, digo, ¿qué tiene que usar mi bicicleta? Y yo le dije a la profesora: oiga, guárdeme la bicicleta en un cuarto con llave. Con llave. Dice, ¿Y qué te dijo? No sea egoísta. no, está bien, dice, me guardó la bicicleta. Bueno, y después, digamos, en
cuando ya vivíamos en Rosario, todavía está en la marca de las figuritas, de los hierros, porque teníamos hierros que los cuidábamos como oro, para las figuritas se ponían así contra la pared y si la volteabas te las llevabas. Eran figuritas redondas así. ¿Que eran de autos? ¿De qué? No, de artistas, de pilotos de autos. Y me acuerdo que había un artista que a mí no es que me gustaba, era una de las famosas y no me acordaba quién era. Y hasta que me acordé quién era, Rita Hayworth. Una actriz americana. En esa. ¿Y qué hacían con las monedas? ¿Para qué las usaban las monedas? ¿Ustedes no hacían algo con las monedas? No, con las chapitas de Coca-Cola. Con las chapitas de Coca-Cola. Uno agarra y me dice, conseguí ponerle un equivalente a 3 reales. Fuimos dice, vení conmigo. Fuimos a una farmacia, compramos una barra de azufre, un polvo de potasio y dice, vení conmigo. Entonces agarramos 10 chapitas de Coca-Cola, le sacamos el corcho que tenían antes, mezclamos eso, lo pusimos el corcho, lo pusimos en la vía del tranvía. Porque nosotros vivíamos en la calle Riobamba 1136, me acuerdo el nombre, entre Sarmiento y Mitre. Y claro, cuando pasó el tranvía saltaba, las explosiones eran terribles porque eso es pólvora. ¿Y no los buscaba la policía usted? Sí. Venía el vigilante en bicicleta. En bicicleta. No tenemos nada. Eso no es nada. Cuando pasaban los camiones, como habían cunetas en las 2 calles, hacíamos la coladita, nos colábamos del camión y nos íbamos a la otra cuadra. Así. Y ahora eso era en Rosario. Eso era en Rosario. En Buenos Aires éramos más evolucionados. Los del rifle. ¿Quién les compraba un rifle a ustedes? Un rifle a balines que era un arma. ¿Quién se los compraba? ¿El abuelo Miguel? Le pedimos para Reyes. Para Reyes. ¿Y tu mamá dejaba? Sí, se de aire usaba. comprimido. Se usaba. De aire comprimido. Sí, pero no, el mejor se llamaba Diana. Este era Churrinche. El Churrinche tiraba 100 metros, Diana 300. Salíamos a la noche y como no había faroles con lamparitas, le dábamos a las lamparitas. No. Que la gente de la municipalidad debía estar feliz, ¿no? Y el rifle lo llevamos cuando fuimos con Beto y Carlos, otro amigo, a Bariloche. Sí, yo vi unas fotos en Llevamos casa con en el ese rifle, viaje. entonces en un guardaparque le tirábamos los pajaritos ahí a las palomas. ¡Qué horror! Y un guardaparque dice, ¿qué hacen ustedes con ese rifle? Y nosotros le dijimos, no, lo trajimos por seguridad. Por seguridad, y Beto dice, nosotros somos incapaces de matar un pajarito. Le dábamos a todos los pajaritos. ¡Qué horror! Y en Mar del Plata con Gerardo jugaban torneos de metegol, ¿no? En Mar del Plata había en el hotel, ¿cómo se llamaba eso? ¿Provincial? ¿Casino? No. El hotel que estaba frente al club de ajedrez que se ¿Hermitage? quemó. ¿El Hermitage? No, el Royal, Hotel Royal. Frente estaba el skating, o sea, ¿Qué es el una skating? pista de patinaje que tenía 5 mesas de metegol. Entonces, ¿cuál era la cosa? Vos ponías una ficha, si alguien y te quedabas, jugabas contra otra persona, si ganabas te quedabas con la mesa. Para sacarte la mesa uno tenía que poner la ficha y ganarte. Nosotros estábamos toda la tarde con una ficha, pero vos hacíamos track ploing, no nos ganaba nadie. Conocíamos todo, de un delantero al otro, media vuelta. ¿Jugabas siempre con Gerardo? Con Gerardo. Muy bien. Y no nos sacaba nadie. Y mi papá decía, no, pero tienen que ir a la playa. Entonces íbamos después de la playa. Y un día estoy con Beto, en el que se había comprado un DKW verde, el primero que tuvo, que le enseñó. ¿Qué es un DKW? ¿Un auto? Un auto. Y Beto se hizo fanático de los DKW, dice, en la ruta se saludaban. Bueno, entonces estábamos con Beto
paseando por a la noche, ¿no? No sé, íbamos a un baile, ¿no? Pero ahí ya tenían que 20 años. Sí, 27. íbamos por Avenida Colón y de repente Beto me dice, ese no es el auto de ustedes. ¿Qué pasó? Era el Chrysler 48 nuestro, que Gerardo lo sacó, se le paró y lo dejó en la mitad de la Avenida Colón. Entonces tratamos de localizar a Gerardo, que creo que volvió al departamento y dice, no, se paró y lo dejé. ¿Cómo lo dejaste? El auto está en medio de la avenida. ¿Y tu papá que dormía a esa hora? Parece que dormía porque fue... entonces, ¿qué pasó? Beto con el DKW... Lo empujó. Pero había que empujarlo en una subida. ¿Te imaginas un autito chiquito, un DKW empujando un Chrysler grandote? Y le digo, empujar un poco hasta ponerlo en una lateral. Claro. Y el DKW se rompía todo y lo empujamos y lo pusimos en la lateral. Por el DKW. Porque yo le decía, pero vos sos un animal. Entonces él me gritaba a mí. ¿Quién, Gerardo? Claro, cuando le decía, sos una bestia, ¿cómo vas a dejar el auto nuestro en la mitad de la Avenida Colón? Y le digo, no puede ser, ¿cómo va a ser el nuestro? Nos acercamos, era el nuestro. Gerardo era terrible. Gerardo era terrible. Y una vez la famosa figurita, ¿se acuerdan que venían los angelitos, las virgencitas, con brillantinas, estampitas serían? No, figuritas. Con eso que se ponen... ¿Brillantina? Sí. No, brillantitos, esos cositos. Bueno, me acuerdo que se jugaba en un cuaderno de un lado, del otro, qué sé yo. Entonces, algunas veces creo que juntábamos nosotros de esas figuritas con algún auto o algo de eso. No, las de angelitos. No, la de los angelitos. Y escucha, Gerardo empieza a jugar con Chela. Entonces le gana todo a Chela. Entonces Chela le dice, bueno, dame un crédito para recuperar. Muy bien, Chela. Sí. Entonces, pero mientras tanto, Gerardo le ganó a Chela, qué sé yo. El crédito también. Como 10 créditos. Entonces Gerardo dice, pagame. Entonces Chela dice, ¿cómo te voy a pagar? Y Gerardo dice, pagame o te mato. Y Chela se fue con mi mamá, ¿no? Lógico, se porque terminó. Gerardo la mataba, porque estaba todo empeñado. Y me acuerdo que no sé qué pasó, que mi mamá lo pellizcó a Gerardo. Porque antes se usaba... Y le hizo devolver todo. No, otro episodio. No tenía nada que ver. ¿Pero no le hizo devolver todo a tu mamá? Yo ¿Qué le va a devolver si no, Gerardo no devuelve, no. Entonces, no, este es otro episodio. No sé qué estábamos jugando, qué sé yo, y Chela se portó mal. Pero vino mi mamá y lo pellizcó a Gerardo. Porque antes se usaba el pellizcón, ¿te acordás? Y Gerardo dice, ¿por qué me pellizcas a mí si yo no hice nada? La que se portó mal es Chela, dice, porque te tenía cerca. La abuela. Y bueno, esas son las... Muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos a cerrar otro capítulo de las historias del Abu Chiche, alias Abu Chichón, y después seguimos con más. El santo, pero no de la espada. Muy bien. Muy bien. Muy bien, estamos nuevamente con el Abu Chiche, que es el doctor Alberto Sigman, neurocirujano, ¿no? Médico de todos, médico de la familia, médico de los amigos, médico de todos los que necesitan. ¿No, Abu Chichón? Exacto. Exacto. Bueno, y ahora estamos la hijita, las nietitas, y ahí nos va a contar un poco de qué. ¿Qué te gustaría hablar? Cuando las hijitas eran chiquitas. Paulita y Maneta. Paulita y Maneta. Entonces, la tía Vanessa le gustaba que le cuente cuentos. Tendría 4 o 5 años y a mí me encantaba cacharla. Entonces le decía, dice, papi, contame un cuento. Le digo, yo te voy a contar de Caperucita Roja. Y siempre le contaba el mismo cuento.
Entonces, como ella era chiquitita, estaba en la cama. Creo que Susana estaría en la cocina, qué sé yo. Y en el cuento le decía que la mamá le pidió que le lleve a la abuelita una canastita con pan con manteca, Coca-Cola, ¿no? Entonces le decía, por ejemplo, dulce de leche, y yo no le decía a propósito, y decía, Vanessa se enojaba, ¿quién es el que cuenta el cuento, yo o vos? Me olvidé, dulce de leche. Entonces seguía, llegaba, y entonces estaba con la abuelita, y tocaron la puerta, y era el lobo fe, otra vez los cabezazos. ¿Quién tocó la puerta? El lobo feroz. Bueno, contá bien. No te decía, entonces me decía, contá bien, gritaba. ¿Quién es el que cuenta el cuento? ¿Yo? No, sé que me olvidé. Y así era. Y después, cuando ya era más grande, que había nacido Paola, y Paola tendría unos 1 año y medio todavía, más o menos. La mamá decía, yo voy a la cocina, vos cuidá que estas dos se porten bien. ¿Y qué era portarse bien? No saltar en la cama. Saltaba en la cama igual que una cama elástica. Entonces, dice, bueno, quédate con ellas, contale un cuento. Entonces, apenas se iba para la cocina, yo hacía así. Saltaba hasta el techo. Cuando sentíamos que venían, digo... Era un director de orquesta. Entonces la abuelita dijo, nos contó. ¿Ves? Se portaron perfecto. Entonces, claro, hacíamos eso, y después, cuando íbamos a veranear, bueno, creo que tengo fotos, íbamos a un hotel que lo descubrimos con la voladora, ¿te acordás? Pero espera, primero íbamos a Córdoba, a La Falda. A La Falda. Y pasábamos, siempre dormíamos en Rosario. Dormíamos en Rosario en un hotel muy bueno que se llama Ariston. Es un 4 estrellas, por lo tanto tiene la heladerita con los chocolatines. Y bien llegaban, zoom, derecho de cabeza, la pelaban la heladera. ¿Y qué más hacíamos? Y después saltábamos, claro, de cama en cama. Me acuerdo que con madre hacíamos... Sí. Bueno, pero si íbamos con mi mamá, alquilábamos 2 habitaciones unidas. Entonces ellas dormían con mi mamá y yo solo en una habitación con una cama. Entonces creo que la primera que se pasaba era Vanessa. Ya al despertarnos a las 8, se pasaba a la cama mía. Claro, ella se despertaba, se pasaba también, y yo dormía como Jesucristo, así, con una en cada... De repente yo creo que fue tu mamá que levanta una pierna y la baja un poquitito inclinada para el medio. Entonces el abuchiche dijo... Y creo que la tía Vanessa dice, te la dieron en las... Papá. Sí, por favor, chicas, no me torturen. Bueno, después nos íbamos a la mañana, tomábamos el desayuno, y yo ya había comprado una coupé Taunus. A ver, gris acerada. Acércate un poco más el micrófono. Ahí está. Una coupé Taunus gris acerada que me gustaba mucho por la forma, tenía la forma de un Porsche. Bueno, pero también me gustaba porque era coupé, no tenía puertas atrás, entonces las dos iban Nos atrás. metía atrás y no podíamos salir. Yo estaba tranquilo.
Entonces, ¿Y quién hacía los cambios? Paulita. Y entonces la tía Vanessa decía, papá, no la deje hacer los cambios que no, vamos a chocar y qué sé yo. Y digo, no, pobrecita, qué sé yo. También una vez que veníamos... Que me decía, primera, segunda, Sí. ella hacía. Y una vez que veníamos, ya ahí había cambiado, tenía una coupé Torino. No, la Torino fue primero. Primero fue la Torino. Que yo ahí ni me acuerdo. Y Sí, vos eras chiquita. Era muy chiquita. No, y pero después venía... la Taunus, que yo ahí me sentaba en el medio. Ahí iba mi papá, yo en el medio con una pierna de cada lado y mi hermana. Y en la Torino también. ¿También me senté? Sí, pero esa no era con Abususi también. No, con la abuela Dora. Entonces ellas iban atrás y yo con la abuela Dora íbamos adelante, mi mamá. Y Paola dice, yo quiero ir con vos, qué sé yo, bueno, pasa. Entonces ella iba en el medio. En esa época no había tanto cinturón de seguridad. No había, no. Bueno, y Vanessa de atrás gritaba, papá, dice, vamos a chocar, sacarla de ahí, qué sé yo. Digo, pero pobrecita, no, sacala, papá. Bueno, al final, pero la anécdota más linda es que cuando la cupeta nos íbamos para la falda, salíamos de Rosario, empezaron a pelear las dos. Entonces, que esto, que el otro, entonces le digo, dejen de pelear porque si no les voy a romper la cabeza. Entonces siento que no sé qué, las dos juntas me dicen, te vamos a romper la cabeza vos. No, y una vez, Vane después te va a acordar, entró un bicho. Entonces, entró un bicho y las dos teníamos miedo. Entonces saltábamos y vos decías, vamos a chocar, termínenla, no se puede así. El Labuchiche tuvo que parar, sacar al bicho, buscar al bicho y seguir. O, imagínense, con dos nenas, como parábamos a hacer pichín en algún lugar, que el Labuchiche se quedaba fuera del baño y gritaba, no toquen nada, hagan pichí, salgan. Paradas. Paradas, decía. Era terrible. No, y en el aeropuerto cuando se cambiaban, que veníamos también de Córdoba, porque a veces íbamos en avión. Sí. Porque era o a muy Mar del largo. Plata. También. No, ¿La primera vez nos fuimos a Mar del Plata? ¿Fue en avión? Sí. Pero a Córdoba también, ¿no te ¿Sí? acordás que a Córdoba nos iba a buscar el dueño del Gallo Loco? Puede ser. En el Gallo auto. Negro, ¿no es? Gallo Negro. Ah, Gallo Loco, no. Gallo Negro. Pensé que el Gallo Negro era Mar del Plata. No. Era Córdoba. Córdoba. Y después fuimos al sí, Xerox. y sí, en el Gallo Negro estaba Poporito. Poporito, pero Poporito era mi caballo. Y estaba Gitana. y la señora Mecha. La señora Mecha. Bueno, y ella era chiquita, no quería comer, y a mí me educaron que hay que comer, a los chicos hay que darle lomo, que son proteínas. Y después que coman lo que quieran. Pero entonces yo, ¿qué hacía? Me aseguraba que Vanessa y ella coman el lomo. Lo mismo en Mar del Plata con Julia y con Juli Forever y Alejandra. Muy bien. Le daba el lomo, iba a comprar un sándwich de lomo cada una y después que coman lo que quieran. Entonces, ella tendría 3 años o 4 años y Vanessa comía el lomo y rajaba Con los muchachos. con los muchachos. Y ella me hacía así. No quería. Entonces de la ventana, del comedor estaba la ventana y se veía la calle. Entonces le digo, ¡ay, pasó Poporito! Me quería ir al caballo después, Claro. yo no podía ir. Entonces le digo, va a venir la señora Mecha, vas a ver que vos no comés y bueno, entonces... ¿Qué será de la señora Mecha? Bueno, ahora, pará, está la otra anécdota. Después, ¿dónde fue? ¿Fue en el Gallo Loco? Negro. No, el Gallo Negro. Sí, fue en el Gallo Negro. Resulta que me dio la mejor pieza el dueño que era amigo mío. Era segundo piso. También ahí estaba el dueño. Entonces Vanessa corriendo con todos los muchachos alrededor de la pileta, qué sé yo, y yo hacía dormir a ella la siesta. No quería dormir. Ah, Pero sí. además de eso,
se parecía un poquitito a la Miquita cuando era chiquita, que además gritaba y lloraba. Que me acuerdo volviendo un poquito para atrás, cuando estábamos en el shopping, que Mica quería un almohadón grandísimo que se pone en el piso, no había lugar en la pieza. Un puff. Y entonces Mica quería hacer un arreglo. Dice, ma, si me compras el almohadón, no lloro ni grito más. Ya de chiquita ya era comerciante ella. Bueno, negociaba. Entonces, ¿qué pasaba? Paulita, chiquitita, iba a hacer la siesta, pero quería que yo la pasé parado. Y yo hacía lo mismo, pero sentado. No, cabezazos, parado. Y yo no daba más. La veía a Vanessa y le decía, Vanessa, vení para acá que te mato, ayúdame con Paola. Dice, déjame de joder, papá. Vanessa, siempre tan delicada. Muy delicada. Entonces, yo digo, ¿qué hago? No me dejaba sentar. Entonces digo, mira, Paola, vamos a hacer un juego, vamos a jugar. Que yo soy Paola y Paola es papá. Entonces ahí aceptó. Entonces le digo, yo ya era Paola. Le digo, tengo sueño. Entonces ella me dice, dormite, hijita. Porque me engañó fantástico. Era mi papá. Digo, bueno, pero me quiero acostar, papá. Y ahí conseguí que me pueda acostar. Y el tipo, porque ella gritaba y pataleaba igual que ella. Y el tipo me decía, ¿qué pasa? No sé qué pasa. Venga usted a ver si para. ¿Quiere que esté parado? No aguanto más estar parado. Y me lavabas la cabeza, que yo lloraba. Pues yo decía, me va a entrar shampoo, y era chiquita. Me va a entrar shampoo. Entonces la buchicha... compramos un pato, tenía un pato. Y yo le decía, Vanessa, vení acá, ayúdame. Después de lavarle la cabeza había que desenredar. ¿Vos te imaginas? Yo con una nena de 1 año y medio, que fue la primera vez que salimos de vacaciones, otra de 5. Había que lavarle el pelo. Bañarla, qué sé yo, ni sé cómo hice. Realmente. Ya cuando era más grande era diferente. Sí. Pero yo me acuerdo que cuando mi papá se va a vivir al consultorio, porque el consultorio es grande, entonces tiene donde atiende, la parte del cuarto. Es que yo le dije a las primis que yo lo hice multifunción. Claro. Porque el hall es un hall general, todo, y además lo hice para que no me afanen los diplomas. Todos los diplomas están en el consultorio donde atiendo. Sí. Y del otro lado, que estaba el dormitorio, cuando nos mudamos ya puse un escritorio. Que ustedes lo vieron, sí. Entonces, ese escritorio, por ejemplo, vos venís y querés atender a pones una oficina ahí o qué sé yo, y inclusive se pueden mezclar, porque alguien puede esperar para mí y otro para la oficina. Claro. Por eso bueno, ahí donde está el escritorio, me acuerdo que estaba la cama matrimonial y enfrente, que me parecía fantástico, estaba el armario, con la el abrías y estaba la tele adentro, como que estaba. Entonces, en esa época me parecía mágico, pero del lado de enfrente no había como colgar, por eso estaba adentro. Creo que llevé un cable hasta dentro del armario. Claro, y yo veía televisión desde la cama. Y es ahí que la buchiche llevaba el acordeón y nosotros saltábamos en la cama y la buchiche cantaba, eran 3 alpinos que venían de la guerra. Lo podemos hacer, estamos a tiempo. ¿Y saltamos en la cama? No. En la cama no. En la cama ya no, pero bueno. ¿Quién dice que no? Y ahí saltábamos y cantábamos y la buchicha hacíamos una fiesta. Y ahí llegaba Andy Pame también. Qué lío que hacíamos. Andábamos siempre con Andy Pame para arriba y para abajo. Íbamos al bowling, íbamos a comer, íbamos a patinar. Como cuando estaban las mellizas, que tendrían 5 años, ya ellas eran más grandes, íbamos al bowling y la melliza tiraba y hacía así para que doblara la bola, enderezar la bola. Entonces Gerardo venía a buscarlas y
Sí. O íbamos todos, ¿no? Vivían no era Arenales, Moldes. ¿Era Moldes? ¿Dónde? Donde vivían ellos, que tenía enfrente una plaza. Moldes. Arribeños, ¿no era? Moldes. Moldes, donde estaba el tobogán que se enganchó la bombacha. Ay, me enganchó la bombacha. Sí, había un tobogán altísimo y yo le decía, Vanessa, subí con Paola. Dice, yo no me jodas. Y ahí en esa plaza yo tenía que subir con ella atrás y después bajar y esperarla. Entonces, una vez hace así, se tira el tobogán, hace así, ¡bum! Y dice, se enganchó la bombacha. Porque yo andaba de pollero, entonces se me enganchó en el coso y quedé... Bueno, después ella me dice, y cuando comprame el disfraz de la Mujer Maravilla. Entonces ya tenía puesto en la plaza, estábamos el coso, todo de la Mujer Maravilla, ¿no? Tendría 4 años. Entonces pasaba un pibe, ponerle de 14, 15 años, y le digo, pibe, ¿vos conocés la Mujer de Maravilla? ¿La conocés? Me dice, no. Le digo, es ella. Y el pibe decía, qué pelotudo. Y teníamos los patines en el baúl. Los patines. Salíamos a patinar por la costanera. A patinar en la costanera. Eran patines siempre de 4 ruedas. Ahora nos portamos bien, porque pensá que ahí está la calle y íbamos todos, porque iba Pame, Andy, andábamos todos. Un día vamos con Pame y con Andy, las mellizas no habían nacido. No, cuando volvíamos del bowling, las mellizas no se querían ir del bowling y lloraban y pataleaban y yo se las daba a Gerardo y Gerardo decía, me enviciaron las mellizas. Y una vez las mellizas no habían nacido y fuimos a la costanera a buscar un lugar que había juegos y qué sé yo. Y estuve media hora dando vueltas hasta que conseguí un lugar. Estábamos con Andy, Pame y ellas dos. Justo cuando termino de estacionar, Andy me dice, tío, me estoy acá. Justo ahora, le digo, media hora dando vueltas y sí, dice, vámonos. Bueno, vamos a todo lo que da a la casa de ellos, que estaban en el Cano. En el Cano. Y le digo, bueno, baja, ya se había mudado de Moldes, baja rápido. Y dice, se me fueron las ganas. Yo te mato. Y cuando nos subimos ¿vieron los biciscafos, los pedaliños? ¿Te acordás? Que lío, digo, pobre la buchiche. Que nos subimos, yo iba en el tuyo, no sé qué lío Vanessa se armó. Fue que pisó y me mojó todo. Y la buchiche terminó con el agua hasta acá, más o menos, adentro del lago de Palermo. Y decía, los voy a matar a todos. A todos. Tiene un santo de la buchiche. O sea, pero fíjate vos que nuestro paseo era el club. Íbamos al club, íbamos a patinar a TC. A TC. Íbamos a la costanera. Costanera. Íbamos a la plaza enfrente de Moldes. Ahora jugábamos al poliladron. Y Andy se trabó atrás de una estatua, ¿te acordás? No le salía la cabeza. Lo buscamos a mi papá. Hacíamos un lío bárbaro. La verdad que apenas me las daban a las chicas, yo iba a lo de Gerardo, directo íbamos. Sí, íbamos mucho a lo de Íbamos con Pame, con Andy, y después con las mellizas cuando estaban más grandes. O los íbamos a ver jugar al tenis, ¿te acordás cuando íbamos a la cancha de tenis? Al club íbamos bastante, que estaba Laurita, Silvi, Marcelo Galperín. No, y la foto esa que vos pusiste en la mesita de luz la sacó el tío Jorge. Ah, sí, la que te puse en el cuarto. Esa la sacó el tío Jorge. Naste. Entonces, ¿qué hacía? Yo me iba a jugar al tenis, la ex esposa de mi primo Daniel, Aide, ¿te acordás? Iba a la pileta y la cuidaba ella en la pileta. Y Vanessa andaba, en esa época no había problema, andaba por todo el club con los amigos. Bueno, igual que en Hebraica acá también. Igual que Hebraica. Entonces yo la llevaba a ella, que tendría 3 años, la ponía en la cancha de tenis, que yo jugaba un single con un amigo y le compraba papas fritas. Entonces ella comía las papas fritas y yo jugaba al tenis. Terminaba de jugar
Y digo, bueno, vamos, pa. Y ella decía, naste, pa. Y yo le decía, sí, me habían K a pelotazos. Era una paliza infernal. Yo decía, sí, naste. Y bueno, lo importante para la hijita, naste, pa. Sí, para la hijita. Sí, eso es lo más importante. Bueno, muy bien. Vamos. Yo creo que más o menos... Muy lindo, muy lindas historias de la Buchiche. Los episodios más importantes. Sí. Ahora lo que le va a contar en la Buchiche es que no hablemos del rifle a balines, que era un peligro porque además del balín chiquito, había un balín que era el triple de largo con una punta y un penacho. ¿Te imaginas que eso es una bala? Y le ponían veneno al punta. No. Pero no, de eso no usábamos nosotros. Pero lo que quería contar es que cuando... yo tendría 7 años y bien había un palo de la luz, un palo de madera que estaba cerca de un paredón de un terreno baldío. Y ahí había un árbol de mandarinas. Y unos amigos dicen, vamos, vení conmigo, vamos a robar mandarinas japonesas. Le avisaron al dueño, parece la policía, no sé por qué decían mandarinas japonesas. Y cuando sentimos que abra la puerta y estábamos nosotros adentro comiendo la mandarina, nos escondimos atrás del árbol. Y después no fuimos. No pasó más. nada. Pero después había otra. Cuando fue la revolución de Perón, nosotros estábamos en segundo año, que me salvó, que me tocaba hablar de los godos y de los visigodos que estaban al frente, no sabía nada y ahí cayeron las bombas, me salvé porque me encajaban un 0. Entonces, como no había lugar en las aulas, estábamos en un pasillo. ¿Pero qué? ¿Empezaron a caer bombas? En Plaza de Mayo. Ah, ok. Pero se oían los ruidos. Y los metieron a todos en un pasillo por seguridad. No. Estudiábamos en un pasillo porque no había ¿Luz? No había aula. Ah, ok. Nos pusieron los bancos en un pasillo, que eran los famosos bancos de listones de madera, que estaban atornillados los bancos que se levantaban y los escritorios con el tintero. Sí, tenía Entonces, estábamos en un primer piso. Entonces empezaron a decir, revolución, ¿y qué hacíamos? Tirábamos esos bancos, que era un peligro de hierro a madera, del primer piso abajo. Esos eran los... 7 años. No, ahí ya tenía 14. Ah, bueno. 13, algo así. Y ahí estaban los más grandes, pero yo ayudaba también. Vos siempre metido en los quilombos. O sea, quiere decir que cuando me traen un chico que dice tiene trastorno de conducta, yo pensaba si dicen supiera, doctor. Si supiera lo que hacía el doctor de chiquito. Muy bien. Bueno, muy lindas historias, Abuchiche, hermoso. Entonces vamos a terminar por hoy y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy bien, y nos vamos cantando en el viejo hospital de los muñecos. Llegó el pobre Pinocho malherido. Fue el espantapájaro bandido. Lo sorprendió dormido y lo atacó. Chum, chum, chum. ¿Cómo seguía? No sé. No me acuerdo, pero tengo la música. Muy bien, vamos a tocar hoy la música. Vamos a tocar la bueno. Muy bien. Vamos.